Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre adaptación al cambio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos muchos problemas para poder pasar a hacer otras cosas, realizar otras actividades y nos genera bastante incomodidad muchas veces hacer esos cambios de roles? Entonces, ¿quién no ha dicho un no al hacer algo nuevo? Simplemente el de tal vez cambiar de posición al momento de dormir, el de ir por otra ruta. ¿Cuántos de ustedes al levantarse hacen la misma ruta? ¿Quién ha dicho no en hacer ejercicios por las mañanas? O tal vez nos ha pasado en quien ha dicho no, prefiero no meterme en ese tema de temas laborales porque no, realmente lo podría hacer, no lo podría hacer. Entonces, la idea justamente hoy día es poder quitarnos y poder hacer justamente adaptación al cambio, dado que esto es una de las competencias muy importantes cuando se busca en un proceso de selección. Entonces, ¿cómo logro la adaptación al cambio? ¿Qué es el cambio en primer lugar? El cambio es en sí la transición que ocurre de un estado a otro, de una situación a otra. Por ejemplo, el concepto de cambio de estado de materia física de sólido a líquido y gaseoso, o de las personas en su estado civil de que ya no son solteros, son casados, y si se divorciaron son divorciados, porque eso queda en el DNI, o son viudos, dependiendo de o las crisis o revoluciones en cualquier campo o los estudiados por las ciencias sociales, o lo que está sucediendo actualmente con tal vez los cambios de gobiernos, los cambios de jefes, etc. Esos son cambios. Cambios de situaciones, cambios de lo que estábamos en nuestra zona de confort y simplemente pasa algo adicional. ¿Cómo nos sentimos en situaciones de cambio? Recuerden en estos momentos una situación de cambio donde ustedes realmente al comienzo tal vez no estaban muy a gusto que sucediera. Tal vez una mudanza, el hecho de tal vez entablar una nueva amistad, hacer un cambio cuando tal vez cambiaron de trabajo o iniciaron un trabajo nuevo. Tal vez cuando decidieron también estudiar este curso, esto también es un cambio de sus actividades normales que ustedes realizan. Entonces, ¿cómo se sintieron? Analicen un poco. ¿Sí? Muy bien. Traten de estar en ese momento. Traten de recordar ese momento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tal vez en esta lista aparece esos tipos de cambios. Tenemos lo que es el miedo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que tenemos la ausencia o el perder el control de esa situación o tal vez de la persona, porque tal vez terminaron una relación y también es perder el control de esa persona? Empezamos primero a sentir miedo, pánico, ¿sí? Pánico de que realmente qué es lo que puede suceder. De ahí viene lo que es la incertidumbre. Ok, ¿qué va a pasar ahora? No sabemos qué hacer, cómo vamos a actuar, qué va a suceder realmente. De ahí viene lo que es la inseguridad, que es la relacionada a nuestros miedos. ¿Cuántas veces nosotros realmente sentimos tanta inseguridad en nosotros mismos? Decimos, ¿realmente lo podré hacer? ¿Realmente voy a poder lograr hacer esto? Y nos cuestionamos muchas cosas. Y obviamente cuestionarnos muchas cosas y no estar muy seguros de lo que nosotros sabemos y de lo que podemos lograr, llega a lo que es el pesimismo. ¿Sí? El pesimismo pensamos que principalmente en los aspectos negativos. Realmente no va a funcionar, tal vez ese negocio propio tal vez no funciona realmente, hay tanta competencia, uy, ahora para conseguir un nuevo trabajo, ¿qué va a pasar? Eh, Uy, ahora voy a tener que hacer nuevos amigos o conocer a nueva gente, qué aburrido, qué cansado, etc. Y obviamente al pasar todas esas etapas viene nuestra resistencia o resignación, ¿no? Donde experimentamos el cambio de qué debemos hacer y no por qué queremos. Decimos, no, definitivamente
yo no me voy a atrever a hacer eso, realmente no tengo la capacidad para hacer eso, y tal vez sí lo tengan, simplemente que no están acostumbrados a esos cambios repentinamente. Entonces siempre es bueno que el cambio se vea además de manera positiva, que obviamente todo eso, si no son todos los que han pasado, va a haber aunque sea uno, dos, dos aspectos que realmente ustedes han pasado. Definitivamente van a pasar el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, todo lo hemos pasado para todos los cambios que hemos hecho en nuestras vidas. Las etapas de las curvas del cambio es en sí que primero hay una etapa de negación, realmente no está sucediendo esto. Nos podemos oponer, ¿no? Es como más o menos las etapas del duelo, que si tal vez han escuchado por ahí, donde tiene uno que percatarse de esa negación y en eso buscar información de lo que está tal vez sucediendo, enfrentar realmente ya la realidad. Entonces, si nuestra realidad es que acabamos de perder un trabajo, si estamos en pleno cambios laborales, estamos en búsqueda que ya tienen que, los que estaban estudiando ya tienen que enfrentarse a la vida laboral, etc., dependiendo de lo que le está pasando a cada uno de ustedes o que le está pasándole a usted, es enfrentar realmente nuestra realidad, cuál es lo que está pasando. De ahí tiene que aceptar su resistencia. Puede expresar los consentimientos. Si necesita un día de espacio para poder concentrarse en lo que está sucediendo, descargar esas emociones negativas, tómenlo. Porque va a ser un día para poder despejarse y empezar de nuevo. No se pueden quedarse o estarte en la posición de negativismo. Por mucho tiempo no, sobre todo si están en cambio en temas laborales, no hagan el hecho de que ahora voy a invertir más en viajes, en otras cosas. Sí, en capacitarse, sí, pero no en temas de viajes o tomarse un mes sabatino, un año sabático, como se podría decir. No, si no tienen que enfrentar, ok, tomar un día o más, refrescarse y seguir buscando, porque recuerden que buscar trabajo es en sí un trabajo en sí, porque te tienes que tomar casi 8 horas diarias. Reconozca su compromiso. En sí, aquí cuando ya no va a empezar o decides hacer este cambio, vas a tener que celebrar tus éxitos, mantener la guardia, aceptar tus logros, aceptar hacia dónde quieres ir, ser coherente en lo que quieras hacer y aprender a través de la exploración, crear una nueva visión, buscar oportunidades de aprendizaje, como habíamos comentado, seguir capacitándonos, hacer varias cosas a la vez también. Veamos algunos fenómenos que están sucediendo en relación al cambio. Las evoluciones de los puestos de trabajo ya no es como antes. Ahora los trabajos vienen así rápido, no hay tanta estabilidad como anteriormente había. Ha surgido varias cosas en el ámbito laboral, los cuales simplemente uno tiene que ir adaptándose. Los empleos son más complejos y las competencias requeridas están cambiando rápidamente. Ahora, antes simplemente era una selección general, veían tu currículum, si tenías esos conocimientos, genial, pasabas y cumplías con esos conocimientos. Ahora te piden conocimientos, como estábamos hablando, más las competencias. Y estas competencias son lo que estamos viendo ahora, poder desarrollar ciertas habilidades, ser más competitivos en el ámbito laboral. Puestos más multifuncionales, ¿qué quiere decir? Que estamos buscando personas que sean personas multitasking. ¿Qué son multitasking? Multitareas, que puedan hacer varias cosas a la vez. Mientras que por si estamos revisando un correo, podemos estar recepcionando una llamada telefónica, a la vez tal vez también estamos con el celular haciendo un envío de algún mensaje, haciendo un multitasking, a la vez están pidiendo otra cosa, etc. Eso es ser multitareas y uno tiene que adecuarse. El trabajo de redes y equipos, trabajos en red o en equipos. Muchas veces ahora también uno puede ser su propia empresa y de manera particular, y entonces uno tiene que saber trabajar de manera individual porque no vas a poder hacer ninguna consulta a nadie y uno tiene que hacer hasta bastante
autodidacta, ¿no? Para poder enfrentar esos nuevos retos, pero también a la vez vas a tener oportunidades de poder trabajar en equipos dentro de una empresa y donde vas a tener que manejar y tener esas habilidades de trabajar en equipo. De ahí tenemos lo que es el teletrabajo o puestos virtuales como ese. Por decir, para mí eso es un trabajo de manera virtual, de los cuales ya no nos vas a poder ver eh, en un auditorio, que también puede ser así, ¿no? Pero también eso es un tipo de teletrabajo de manera virtual. Soy una docente virtual. Entonces, ustedes también podrían hacer llamadas telefónicas desde su casa, porque también hay muchos trabajos de esa forma, etc, etc, etc. Ahora ya va cambiando. Hay empresas que te dicen, puedes trabajar desde casa. No tienes la oficina en la empresa, pero también si usas puedes trabajar desde casa y muchos de ellos hasta te pagan el internet y simplemente haces tus labores desde casa. Obviamente son puestos que no van relacionados a la atención al cliente personalmente. Obviamente ellos sí van a tener que tener un trabajo determinado de 8 horas, pero ya se está haciendo de manera frecuente, de manera administrativa o de manera interna, estos teletrabajos o puestos virtuales muchas veces. Eh, ¿Cuántos de ustedes, por decir, conocen a los bloggers? Esos bloggers en sí son sus trabajos normalmente. También, obviamente, esto va muy relacionado con los avances de tecnología. Requieren que los trabajadores no solo posean competencias claves, como los que estamos hablando, que son las competencias blandas, sino que también estén comprometidos con el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Cuántos, tal vez, de nuestros padres, dependiendo de las generaciones que estemos, o las personas que están entre las edades de los 50, 60 años aproximadamente, han estado justamente en ese choque tecnológico donde vino lo que es las computadoras y muchos de ellos tal vez no han pasado esa barrera, apenas saben manejar ahora ya un smart, pero muy pocos saben manejar, o la gran parte también se podría decir así, que están trabajando actualmente, obviamente saben trabajar el tema de las tecnologías, pasar un proceso, un aprendizaje. Igual nosotros o ahora, más adelante, ¿qué es lo que se va a venir? Nosotros antes trabajamos con las computadoras grandes, ahora tenemos las laptops. Muchas veces ya no son las laptops, ya son las tablets. Ahora vienen muchas cosas más de las cuales nosotros vamos a tener que aprender. Antes solamente, por decir, hacer el Excel, iban más al tema de financiero, la gente. Ahora cualquier profesión debe que conocer el Excel avanzado. Es algo muy básico. ¿Por qué? Porque se los piden en cualquier trabajo. Antes había una carrera exclusivamente de traducción e interpretación que todavía sigue, pero ahora todo el mundo les pide un inglés avanzado y no necesitas haber seguido una carrera de traducción e interpretación. ¿Cuántos de ustedes ahora les piden que sean comunicativos y no necesariamente tienen que llevar una carrera de ciencias de la comunicación, sino van a tener que aprender como en estos tipos de videos a ser más comunicativos? ¿Y cuántos de nosotros también tenemos ese aspecto de no queremos a veces seguir aprendiendo y nos quedamos en nuestro estado de confort? Pensamos que ya con lo que nosotros sabemos ya es suficiente y no es así. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces es muy importante nosotros poder saber cómo canalizar estos aspectos. Y los cambios en las personas. Anteriormente habíamos hablado de la evolución de los puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos cambios en las personas? Ahora, en las organizaciones se habla sobre el contrato psicológico, ¿sí? Que ayuda, entre comillas, a tener la tendencia actual a menor permanencia y estabilidad en las empresas cuando sucede una mayor rotación. Para poder explicarlo mejor, nosotros hablamos que siempre firmamos un contrato cuando estamos para una empresa, ¿correcto? Firmamos el contrato, realizamos las cosas, etc, etc, etc. ¿Ok? Firmamos ese contrato, pero también en las empresas ahora nos hacen lo que es el tipo de lo que es el contrato psicológico. Ese contrato psicológico, ¿a qué nos ayudan? A estar más permanentes en la empresa. ¿Y de qué trata ese contrato psicológico? Es que te tratan muy bien, que te ayudan con tus horas que vas saliendo de la empresa, te dan facilidades,
te dicen de que acá cuidamos tu tiempo de la empresa con tu tiempo personal o familiar. Hacen actividades integradoras de los cuales eso motiva mucho a las personas. Hacen que te comprometas en la causa que está sucediendo o en las cosas que se están sucediendo dentro del trabajo, y lo cual lo hace suyo, y ahí es como que te van concentrando y te van afianzando y te van conectando más con la empresa. Entonces, de eso se trata el contrato psicológico. Ya no solamente estás firmando un contrato, sino que también te estás uniendo o te están tratando de dar a conocer que te estás uniendo a una familia, que es algo muy, muy interesante. Porque recuerden que normalmente en un trabajo de oficina estás casi al más de 8 horas muchas veces, multiplicado, o sea, son más o menos 48 horas a la semana, hasta algunos más, algunos menos, dependiendo de, pero es gran parte de tu vida, porque el resto lo pasas en los carros, en el tráfico. Entonces es algo muy, muy interesante. De ahí hablamos de los itinerarios de carreras más cortos, ¿sí? Las carreras ahora ya no hay necesidad para poder ser famoso o para poder tener éxito en el mundo laboral, haber terminado una carrera universitaria. Ya no, ahora las carreras cortas son bastante en boga. Ahora los diseñadores gráficos están en una boga total, lo que son los comunicadores, el tema de redes sociales, que también no hay necesidad de verlo estudiar totalmente en una universidad, de los cuales uno se puede ir especializando y tienes éxito. Búsqueda de mayor empleabilidad. Siempre los cambios en las personas, como habíamos hablado, buscar una nueva empresa es algo un poco preocupante muchas veces, pensativo, pero en sí nos ayuda a poder estar más también más alertas en nuestras competencias que tenemos, en nuestras habilidades y en nuestros conocimientos, que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que ser siempre empleables. La idea de buscar un trabajo, no hay que sentirnos mal, porque si uno es empleable, nosotros vamos a poder encontrar un trabajo de forma adecuada. Entonces es algo muy importante, que también en la búsqueda de mayor empleabilidad es un factor de cambio, pero la idea es que sea un factor de cambio positivo más no negativo. Limitaciones observadas en el mundo laboral. Importantes carencias en las competencias de los trabajadores. Como hemos estado hablando durante todos estos temas, les había comentado, he conocido a gente de muy buenas universidades, con saco y corbata, con una buena imagen también o marketing personal, pero los cuales sus competencias han dejado mucho que hablar, y eso es el tema de actitudes. Y eso va desde un pequeño saludo. ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas que he conocido también nos saludan, no tienen ese tema de proactividad, de iniciativa, la inteligencia emocional, que es la parte de la asertividad, de ponernos en el lugar de la otra persona, que es tan, tan importante? Mucho más profesionales en relación a técnicos, ¿sí? Como les había comentado, ahora hay muchos más técnicos que profesionales universitarios, y que hacen carreras cortas y que son totalmente muy conocidos y que desarrollan muchas habilidades. Por ser un caso de éxito, considero que es de Natsumi, que es la autora del libro de Ellas Dicen, que es un blog de simplemente pensamientos, ideas de mujeres, de lo que les están pasando, y los cuales lo ha plasmado al final en un libro. Primero lo hizo un blog, fue invitada para hacer un libro, y ella por decir es una técnica en publicidad. Entonces es muy interesante con respecto a su visión o a su vida laboral, porque ahora está gestionando muy bien sus redes de contacto y su empleabilidad. Menos del 50% de los contratados son indefinidos y 45% tiene una duración menor a 3 meses. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, a pesar de que la ley dice lo contrario, donde nuestras tal vez
nuestros contratos solamente duran 3 meses, a pesar de que sea un puesto que debería ser un puesto indefinido. Y muy pocas personas utilizan este puesto indefinido. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas no hacen tal vez un proceso de selección adecuado y los cuales hacen que también no quieran tener a una persona para toda la vida. ¿Por qué? Porque normalmente siempre tienden a caer en la rutina y las personas tampoco no empiezan a dar de uno mismo, de ir mejorando. Entonces, la duración de los puestos lo han hecho cada 3 meses, o tus contratos se renuevan cada 3 meses, cada mes, cada 2 meses, máximo 6 meses que se ven. Muy pocas empresas te contratan cada año y muy pocas empresas te contratan, obviamente, de manera indefinida. Cada vez es más difícil la inserción laboral de jóvenes, mercado de trabajo como su primera experiencia. Por eso yo siempre recomiendo a todas las personas que están buscando ahorita su primera experiencia laboral que inicien con sus prácticas. De no tener experiencia universitaria, o sea, que no tener ningún tipo de estudio, yo les recomiendo que realicen trabajos en temas de atención al cliente, ventas, que les abre bastantes puertas y también les ayuda a desarrollar otras habilidades. Entonces, sí es más difícil un tema de inserción laboral. Yo nunca les recomiendo, sobre todo en temas universitarios, a los chicos que recién están egresando, que inmediatamente saquen su bachiller, su título, saquen su maestría, todo así como que un año tras otro, un año tras otro. No, porque no les permiten desarrollarse de forma adecuada, conocer. Ahora las empresas contratan desde practicantes y de los practicantes empiezan a hacer su línea de carrera. ¿Sí? Ya es muy difícil de que tú estés trabajando fuera y te estén contratando de forma directa. No, están ahora teniendo esa tendencia de formar a sus practicantes y de sus practicantes empezar a hacer su línea de carrera. Por eso yo siempre les recomiendo que realicen prácticas. Y las prácticas, la única forma que lo hagan es de manera de pre, o sea, mientras que están estudiando, o de manera post, que es cuando recién son egresados a máximo bachilleres. Si son titulados, ya no van a poder hacer sus prácticas. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo que vayan poco a poco, que ganen primero experiencia, y eso va en todo. Igual, si uno quiere dedicarse a un nuevo rubro, a un rubro que no ha estado teniendo mucha experiencia laboral, también obviamente vas a tener que es como que empezar casi de cero, no todo de cero, pero sí desde casi un inicio, y lo cual también vas a tener que tal vez bajar tus expectativas económicas dependiendo de cuál es tu circunstancia y empezar también a ganar experiencia en ese nuevo campo laboral. La tasa de capacitación media. Sí, muchas veces hay personas que no se capacitan, se limitan en su capacitación, dicen, es suficiente con mi cartón de la universidad o con mi cartón del título, etc. No, no es suficiente. Siempre, como ahora estamos en plenos cambios, siempre es bueno. Y las capacitaciones normalmente duran una prioridad de 5 años a lo mucho. Ahora ya es una tendencia de 3 años, que ya después de ese tiempo ya pasó una vigencia. Obviamente, esto ya es acciones, el tema de su carrera propia, algún diplomado o alguna especialización y obviamente una maestría, ¿no? Sea el caso. Bueno, resumiendo, hay nuevas reglas del juego definitivamente para gestionar los cambios en el mundo laboral. Ya no es lo de antes, ya no existen los trabajos eternos, muy pocos. O sea, los trabajos eternos ya están ocupados actualmente. Entonces, ¿a qué ganárselo? Porque igual, a pesar de que tengas un contrato indefinido, tienes que ser productivo en el trabajo. Tienes que ser productivo, si no sería aburrido también. Recuerden que van a ir todos los días, casi todo el día de sus vidas, y tienen que ser algo divertido, generar nuevas propuestas para también tener cosas nuevas que hacer. No hay empleo de por vida, como habíamos dicho, se requiere estar comprometidos con el aprendizaje permanente o a lo largo de la vida laboral. Como les había comentado, esto los felicito porque es estar actualizados. Tomar otro curso virtual es estar actualizados. También de manera autodidacta también lo pueden hacer. Entonces hay varios factores que se pueden ayudar. Usted es su propio empleador. Vuelvo a repetir el concepto. Nosotros ahora somos gestores de servicio. ¿Sí? Nosotros brindamos nuestros servicios. ¿Sí?
Por lo tanto, si nosotros generamos nuestros servicios, si se dan cuenta, ya el empleador no es nuestro empleador, es nuestro cliente. Y eso es de manera para las personas que están en un constante trabajo o los que están de manera independiente. Creciente importancia en el concepto de la empleabilidad. Y la empleabilidad va siempre asociado a lo que es tu reputación. ¿Qué tanto hablan bien de ti en tus anteriores trabajos y de lo que has hecho sobre ese trabajo? Empleabilidad, capacidad para ingresar, mantenerse, desarrollarse y reinsertarse en el trabajo a lo largo de la vida laboral. ¿Qué tan importante? Es como la universidad o como un instituto, sobre todo cuando uno ha postulado en la universidad. Lo difícil no es ingresar, lo importante es mantenerse y también después de ello cómo vas a destacar en ello. Entonces es importante siempre estar empleables constantemente. ¿Y cuál es la competencia organizacional asociada al cambio? En sí es la adaptabilidad al cambio. ¿Y qué es la adaptabilidad al cambio? Es la capacidad de adaptarse, amoldarse a todos los cambios que surjan. Hace la referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades. ¿Sí? ¿Surgen alguna dificultad? Estoy preparado. Nuevos datos, puedo asumirlos. O cambios en el medio, también lo puedo asumir. La función de una empresa, puedo asumirlo, sea que ya no esté trabajando en la empresa o asumir nuevos retos o nuevas posiciones con la función de una empresa, por dar un ejemplo. Ahora, ante los cambios, ¿qué recursos personales puedo emplear? Obviamente, mis competencias, que aquí les hago recordar un poco su FODA, pero solamente les hago recordar esta parte de cuando hablo de mis competencias, es las fortalezas, que es la parte de la experiencia, el carácter, y me refiero a un carácter optimista, positivo, la facilidad de trabajar en grupo, nivel de comunicación, creatividad, familiarizarse con idiomas, la parte informática, que es algo muy importante, poder afianzar estos conocimientos y que les va a ayudar a mediano y largo plazo. Pautas para afrontar el cambio. 1. Recordar que las dificultades son normales y que cada decisión tiene un cierto nivel de riesgo. Siempre, aunque vayan de ganador, siempre hay un determinado riesgo, porque también va a haber algunos aspectos que no les va a agradar. Somos seres humanos, al final no nos quedamos contentos siempre. Siempre vamos a tratar de evolucionar y esa es la idea. Evaluar con realismo los pros y los contras en una opción, analizarlo muy bien. Si necesitan consultarlo a alguien, realícenlo, pero siempre traten de hacerlo por ustedes mismos, porque al final si ustedes no se sienten satisfechos con la decisión tomada, no van a poder sentirse bien con el resto de las personas o con las personas que los rodean. Aprende a apreciar diferentes posibilidades en la resolución de un problema, no solamente se siguen con uno. Yo siempre, una de las características que siempre me encanta ir cuando he estado trabajando con jefes, es de que siempre darle alternativas adversas a cualquier jefe o a cualquier equipo de trabajo, no necesariamente pueden ser ustedes jefes. Les encanta tener alternativas porque les ayuda a analizar pros, contras, como habíamos estado hablando. Les ayuda a tener una mejor visión, hasta una visión de 360 grados. Pensar que cada opción tendrán cosas buenas y malas. Por eso hay que tener un segundo plan siempre, sobre todo para las cosas malas. Enfocarnos en una solución más práctica, no en la perfecta. A veces nosotros queremos, pero quiero que salga así. Sí, pero a veces no es que sea que hagamos una opción o realizar una solución deficiente, no, sino algo más práctica, lo real. Si no hay un presupuesto para hacerlo tal como queremos, entonces tenemos que adaptar lo que queríamos con el presupuesto que teníamos. Sí, esa es la realidad. Pedir consejos a personas con mayor experiencia, sobre todo me refiero a experiencia laboral, ¿no? A veces nosotros pedimos consejo a papá, a mamá, para los que tuvieran, dependiendo de las edades, pero no necesariamente sean de mayor experiencia con respecto a nuestro rubro.
Y si son temas de decisiones laborales, es obviamente tomar experiencias de gente que ya ha trabajado esos casos. Tomar el ejemplo de errores y aciertos ajenos. Siempre es bueno observar, indagar, preguntar, saber realmente en qué se equivocaron antes para no volver a cometer los mismos errores. Confiar en uno mismo aun cuando no siempre aciertes. Esto forma parte de nuestro aprendizaje. A veces uno tiene que arriesgarse, a pesar de que algunos les dicen que no, pero uno a veces tiene esa intuición personal, porque el cuerpo sabe muy bien, analiza, nuestra mente analiza muy bien cuáles han sido los pros y los contras. Entonces, siempre con una mente serena y después de haber analizado todos los pros y contras, tenemos que asumir también nuestras propias decisiones. ¿Qué estrategias puedo emplear? Uno, como habíamos hablado antes, identificar emociones y darnos mensajes positivos y dar la vuelta a la emoción. Si es una emoción negativa, obviamente tenemos que dar la vuelta. Reducir las incertidumbres y capacitarnos para afrontar el cambio. Tomar decisiones concretas. Preocuparnos en el día a día, trabajar en base a logros y resultados. La actitud es el aspecto más importante. Cultivar nuestro marketing personal. Recuerden, están revisando muy bien sus redes sociales, están generando buenas redes de contacto. Nuestra presencia, nuestra imagen personal es la adecuada. Implica administrar obviamente toda nuestra carrera, dar a conocer nuestros logros, nuestras capacidades. Para afrontar el cambio, ¿qué es lo que se necesita? Aprender y desaprender y tomar decisiones para tomar el cambio. Esto es algo muy interesante. A veces nosotros tenemos muchas cosas en nuestro cerebro, pero a veces es bueno deshacernos de información que no nos ayuda. Y siempre hagamos el intento de salir de nuestra zona de confort, de arriesgarnos a algo más, porque a veces arriesgarnos nos puede traer buenas consecuencias, a veces sí, no, pero la idea es justamente también experimentar y sobre todo asumir las consecuencias y aprender de esa experiencia para poder seguir tomando unas nuevas oportunidades y nuevos cambios. La zona de confort, olvídense. Y podemos preguntarnos si estamos en una zona de confort. ¿Podemos llamarnos verdaderamente emprendedores? ¿Tenemos la actitud ganadora para conseguir lo que queremos? Les dejo con esas reflexiones finales. Espero que realmente les haya gustado el tema del día de hoy. Recuerden que al final los cambios los decides tú y nadie más. Las decisiones los tomas tú y absolutamente nadie más, porque lo puedes consultar, pero el que al final decide sí o no eres tú. Así que les deseo muchos éxitos y a soñar, a buscar nuevos retos y a cambiar y sobre todo mejorar. Espero que les haya gustado este tema del día de hoy. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.